Bueno, como les decía, nuevamente bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos a esta tercera edición del webinar. Ojalá que hayan podido participar en las primeras dos ediciones. En la primera donde vimos con Oscar en qué consisten las contrataciones abiertas y luego con Andrés que conocieran el estándar de contrataciones abiertas. La idea de esta tercera sesión es una vez que ya entendemos el concepto de qué son las contrataciones abiertas, de que sabemos qué es el estándar, es que se lleven una idea de qué podemos hacer con esa información y cuáles son casos de uso comunes y sobre todo cómo se ven esos casos de uso en la práctica, ya sea de usuarios que han utilizado estos datos, de publicadores que han implementado el estándar, para que al final de la sesión pues tengan muchísimo más claro cómo sentarse a empezar a plantear preguntas o a sentarse a analizar un conjunto de datos de contrataciones públicas. Como les reitero nuevamente, por favor en el documento compartido nos cuentan desde dónde nos visitan, la organización y las preguntas que vayan surgiendo. Nuevamente me presento yo soy Camila Salazar y mi rol dentro de Open Contracting Partnership soy la analista de datos principal y pues trabajo muchísimo con los usuarios y publicadores, precisamente identificando casos de uso, ayudándoles en metodologías para analizar datos de contrataciones. Y entonces la idea de esta sesión es compartirles un poco de qué hemos aprendido a lo largo de todo este trabajo que hemos hecho con usuarios y con publicadores en Latinoamérica y también en otras regiones del mundo. Esta es la tercera sesión del webinar. Bueno, ahí les queda el enlace fijo para que se unan finalmente a la próxima sesión de la próxima semana. Y pues nuevamente esto es un webinar organizado por nosotros, Open Contracting Partnership, en conjunto con IVOS. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. La agenda de hoy es contarles sobre casos de uso de contrataciones, ver ejemplos en la práctica y además mostrarles cuáles recursos de análisis tenemos desde Open Contracting Partnership para metodologías que les pueden servir para implementar estos casos de uso en la práctica. Lo primero es, quise enfocar esta sesión precisamente en los casos de uso, aunque la llamamos análisis, porque creo que siempre que queremos analizar o trabajar con datos, incluso empezar a publicar esa información, a veces, y me gusta mucho esta imagen porque la información de contratación a veces se puede ver así en una oficina. Es decir, hay sistemas que aún está donde la información está en papel y entonces y empezar a pensar, bueno, si yo quisiera analizar, no sé, cuál es el monto total de los contratos que se han ejecutado y lo tengo que hacer desde papel, pues puede ser muy complicado. Y entonces, cuando empezamos a pensar, bueno, si quiero iniciar un proceso, ya sea analizar los datos o desde una entidad, cómo publicamos esa información para luego facilitar el análisis, entonces es importantísimo pensar antes de iniciar todo ese proceso, cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que, no solamente abrir los datos, sino a partir de esa apertura, qué es lo que nosotros queremos analizar, lo que queremos medir dentro de nuestra identidad, lo que queremos monitorear, qué tipo de indicadores y de métricas? ¿Y por qué esto es importante? Porque precisamente identificar esos casos de uso nos van a ayudar a identificar cuál es mi objetivo, cuál es el problema que quiero resolver y a partir de eso nos ayuda a identificar también cuáles datos son necesarios para analizar, para publicar, lo cual nos va a ahorrar mucho en tiempo y recursos. Por decirles algo, si mi meta es monitorear competencia, y ahora vamos a ver un ejemplo de esto, pues es vital, por ejemplo, tener información de cuáles son no solamente los proveedores que se adjudicaron, sino también quienes presentaron ofertas. Y entonces eso me permite identificar esa información dentro de la entidad y entonces poder empezar a estructurarla, publicarla y finalmente pensar en métricas de análisis. Este proceso de identificar los casos de uso entonces nos ayuda a identificar qué información recolecto y además también empezar a pensar en cuáles son esos usuarios finales a los que les puede servir esta información, que puede ser desde a lo interno de la entidad, cómo nos sirve estructurar esa información para nosotros crear métricas para nuestros reportes, incluso para solicitudes de información de la ciudadanía. Si tengo esa información estructurada, puede ser mucho más sencillo remitir a los usuarios al sitio de datos abiertos. Los usuarios pueden ser usuarios externos, sociedad civil,
medios de comunicación, organizaciones que se encargan de monitorear en temas de transparencia o anticorrupción. También la academia puede hacer uso de estos datos y además también puede ser útil para otras entidades u organismos que estén interesados en analizar esta información. Entonces, este proceso inicial y esas preguntas iniciales creo que es clave y como ejercicio, y ahora hacemos un ejercicio al final de que piensen, cuando pensamos en contrataciones, cuál es ese tema que les interesa monitorear, traquear y piensen cuál es ese caso de uso. Desde Open Contracting y también desde el diseño del estándar como tal, en realidad todo esto se diseñó a partir de casos de uso, porque, y tal vez han oído mucho esto de que los datos abiertos por sí solos en realidad no es el objetivo final o el fin, sino que lo que importa es, bueno, cuál es el valor o lo que yo obtengo a partir de abrir esa información. Y por eso es importante pensar en estos casos para que a fin de cuentas lo que nos interesa no es abrir los datos, sino cómo abriendo los datos, por ejemplo, logramos incentivar una mayor competencia en ciertos mercados de contratación, por ejemplo. Estos 5 casos de uso, que son los que vamos a ver hoy, son los casos en los que se enfoca no solo el estándar, sino también son casos de uso muy comunes en todos los temas de contrataciones públicas que tienen que ver con valor por dinero, integridad, calidad de los servicios, oportunidades de mercado y eficiencia interna. Entonces, la idea es enfocarnos en cada uno de estos casos, en qué consiste y ver ejemplos en la práctica de cómo se ve. Sobre oportunidades de mercado, esto consiste básicamente en identificar las entidades y empresas, que las entidades y empresas identifiquen oportunidades de negocio más fácil con datos abiertos. Es decir, que un proveedor, por ejemplo, del Estado pueda fácilmente saber, bueno, mira, esta institución está necesitando escritorios, yo soy un proveedor, puedo ver las oportunidades de forma fácil, no tengo que revisar documentos en papel, sino que las oportunidades están ahí para accesar y que las mismas entidades también tengan acceso a esas oportunidades de negocio. La idea también, a fin de cuentas, es promover una mayor competencia. Si los proveedores logran identificar oportunidades mucho más fácil, pues entonces más proveedores ojalá se presenten y haya una mayor competencia. Y hay evidencia de que una mayor competencia puede llevar a menores precios al final en el mercado. Y también este caso de uso tiene que ver con aumentar la diversidad de proveedores o el tipo de proveedores que estamos contratando. Entonces se puede asociar con estrategias que busquen lograr una inclusión de pequeñas y medianas empresas, mayor inclusión de mujeres en los mercados de contrataciones públicas, por ejemplo, estrategias para priorizar la contratación de proveedores locales y reactivar la economía regionales o mercados regionales. Y entonces, esos son como básicamente los 3 enfoques de este caso de uso. Para este caso de uso en específico, en realidad, y pensando en las preguntas que nos interesa resolver, vamos a necesitar cierto tipo de datos que siempre van a ser útiles a la hora de analizar casos relacionados con oportunidades de mercado. Y tiene que ver que, bueno, ojalá, y eso lo vieron con Andrés en la sesión pasada, tener información de las diferentes etapas del proceso. Em, Información sobre las fechas de terminación de los contratos y fechas de renovación de contratos existentes, porque eso permite saber a proveedores, por ejemplo, cuándo puede ser que se abra una nueva oportunidad de mercado para cierto tipo de contratos en específico. Información sobre los montos que se adjudican por agencia para también tener una idea de cuál es el tamaño de esos contratos que se están adjudicando. Eh, Información sobre los oferentes por licitación, y esto es clave a la hora de hacer este análisis de competencia, tener la información de cuáles son los oferentes, no solamente las empresas que ganan esos contratos, que es información que normalmente casi siempre para agencias que publican datos de contratación, la información del proveedor normalmente está, pero lo que cuesta a veces un poco más encontrar es información sobre cuáles fueron las ofertas que se presentaron a esas licitaciones. Y esto es importante porque nos permite saber, por ejemplo, cuáles contratos están recibiendo una única oferta o para cuáles mercados específicos existe una menor competencia, es decir, que solamente
las mismas dos empresas son las que siempre licitan y se turnan los contratos. Puede ser que solamente esas dos empresas existan en el mercado, pero también puede ser que sea indicador de, de otro tipo de métricas de colusión o de irregularidades de algún tipo. También información sobre los ítems contratados, qué es lo que se contrata, porque esto nos permite hacer análisis por mercados particulares y también datos sobre las características de los proveedores. ¿A qué me refiero con esto? Ahora vemos un ejemplo. Por ejemplo, si nos interesa medir una mayor inclusión de pequeñas y medianas empresas, pues tenemos que recopilar información cuando una empresa se registra de cuál es la escala de esa empresa, si es pequeña, mediana o qué tipo de bienes y servicios vienen. Tenemos que capturar ese campo de datos para poder medir a final de cuentas. Y aquí vamos a ver, bueno, cuáles son casos de uso, cómo se ve esto en la práctica. Un ejemplo de los que tenemos, y si no lo han leído, los invito también a revisarla, es una historia que publicamos el año anterior sobre competencia en Colombia. Cómo diferentes estrategias de la agencia de compras y de diferentes entidades unido al monitoreo de sociedad civil y demás, lograron una mejora en la competencia. Ese precisamente era uno de los objetivos que tenían en Colombia a la agencia de compra de precisamente incentivar y mejorar la competencia. Y para lograr ese objetivo final, piensen que este es el caso de uso final. Entonces, ¿qué tipo de acciones o estrategias se necesitan para lograr esa meta? Entonces, esto fue acompañado de nueva normativa, de programas de participación y capacitación de los proveedores y además de datos abiertos que permitieran no solo traquear y monitorear este indicador en particular, sino ver cómo cambiaba en el tiempo y cómo mejoraba, cómo podían ir ajustando esas estrategias de forma de que se pudiera incentivar la competencia. Para esto, por ejemplo, una de las estrategias que implementó la Agencia de Colombia Compra Eficiente es que, por ejemplo, crearon para incentivar la competencia entre proveedores, unido, bueno, a lo que ya les mencionaba de capacitaciones y cambios en cierta normativa, es que mensualmente publicaban un informe de competencia. Y esto lo que hacía era que publicaba, por ejemplo, la lista de entidades, cuál era la cantidad de ofertas en promedio que estaban recibiendo y rankeaban a las entidades y mercados en donde había más y menor competencia. Y esto tenía un objetivo no solamente, digamos, a nivel de transparencia, de reportar estos indicadores a la ciudadanía, sino que también entre las mismas entidades eso creaba una idea como de competencia sana, donde, bueno, obviamente yo no quisiera como entidad rankear de última, en el ranking donde, bueno, básicamente estoy recibiendo muy pocas ofertas en un mercado. Y entonces esas pueden ser estrategias de cómo incentivar la competencia. Además que tenían un tablero donde básicamente igual monitoreaban competencia entre entidades, se podía filtrar por entidad, la sección, cuál es el promedio de ofertas en procesos competitivos, obviamente, que recibían. Y entonces era una combinación de que tenían los datos para medir este tipo de indicadores, pero además los estaban calculando a lo interno de la entidad para la ciudadanía. Con los datos abiertos, incluso nosotros cuando estábamos viendo el avance, bueno, escribiendo esta historia, nosotros incluso hicimos un análisis de, como los datos están abiertos, bueno, de identificar cuáles mercados había mayor o menor competencia y en realidad se mostró luego de estas diferentes estrategias que aumentaron el número de proponentes en promedio de las licitaciones. Esto fue entre 2018 y 2019. Había más proveedores, es decir, a nivel de proveedores que ganaron contratos y que se registraron. Se redujo también las licitaciones con un único proponente. Y además, en el caso de infraestructura, que este es un caso particular porque en el sector de infraestructura se estableció una nueva normativa también y pliegos tipo para este tipo de procesos, en realidad el nivel de aumento en la competencia en este sector en específico fue bastante alto. Hubo menos procesos con un único oferente y los procesos con 4 ofertas o más aumentó en un 68%, es decir, sí hubo un salto bastante grande en competencia en este sector en particular.
Entonces, este ejemplo es para que vean cómo una misma entidad puede tener una meta o un caso de uso específico, puede plantear estrategias y además utilizar los datos para calcular métricas relacionadas a monitorear y traquear el avance en ese objetivo o caso de uso en particular. También otro ejemplo es que esto nos permite, y lo mencionaba un poco con esta historia de Colombia, es identificar el comportamiento por mercados. Entonces, como entidad puede ser que yo tenga esta meta específica o que esté analizando digamos, como en la academia o para otro objetivo, o como incluso como proveedor. Yo quiero, bueno, quiero ver, por ejemplo, si soy un proveedor de escritorios, entonces, cómo está el mercado, cuáles son mis competidores, qué tan saturado puede estar ese mercado, y entonces, usando los datos de contrataciones, podemos ver, por ejemplo, la cantidad, en este gráfico lo que muestra es cuáles son la cantidad de procedimientos que hay para un sector específico, que es la barrita en verde, y cuál es la cantidad de proveedores únicos adjudicados en ese sector. Entonces, cuando hay una brecha muy grande, entonces se puede ver que tal vez haya pocos proveedores para la cantidad de contratos que se están ejecutando, y entonces eso nos puede ayudar a identificar tal vez oportunidades de mercado, a dónde podemos participar, o también como entidad en qué sectores puede ser más útil empezar a buscar, bueno, qué es lo que está pasando, porque solamente estamos adjudicando a 2 o 3 proveedores en un mercado particular, y qué estrategias podemos tomar para cambiar esto. También, bueno, si ha habido preguntas en el chat, no las estoy viendo, pero si hay alguna relevante, tal vez Mariana me indicas, y si no, lo hacemos al final, la serie de preguntas relacionadas con esto. Em, Otro ejemplo relacionado con oportunidades de mercado es, por ejemplo, medir la participación de mujeres en las compras públicas. Este caso de República Dominicana, que también lo pueden ver en nuestro sitio, que está documentado como una historia, y también en un reporte que publicamos recientemente sobre la inclusión de mujeres en las compras públicas, es un ejemplo de cómo diferentes estrategias que se tomaron en República Dominicana para lograr una mayor inclusión de mujeres en las compras. Y uno de las cosas que hicieron, entre otras estrategias a nivel más de política, es que se incluyó un campo de datos para identificar a las empresas lideradas por mujeres y la escala, es decir, si eran pequeñas o medianas empresas, y además si eran lideradas por mujeres. Y esto a veces en el registro de proveedores hay diferentes estrategias, como que las empresas se registran y le dan, en algunos países se llama sello mujer, o igual en el caso de las pequeñas y medianas empresas, lograr correctamente identificar esto y poder incorporarlo a nuestro conjunto de datos del registro de proveedores o el registro sí, de proveedores adjudicados, vincularlo en el conjunto de compras, pues nos permite obviamente crear estrategias para identificar en qué mercados es que puedo incluir o hace falta aumentar la participación de mujeres. Y justamente al tener ese campo de datos específicos, piensen que todos los análisis que pudiéramos hacer a nivel de competencia, a nivel de mercados, podemos segmentarlo por el tipo de empresa y entonces pensar en estrategias específicas que busquen ayudar a estos grupos, ya sea por mujeres o incluso por la escala de las empresas. Entonces es importante registrar ese campo de datos si lo que queremos, tenemos una meta, un caso de uso relacionado con este caso en específico. Y en el caso de Colombia y otros publicadores de la región también han incluido este campo de datos en la publicación, que como les decía, permite identificar, digamos, de una forma más precisa cuáles son esas empresas lideradas por mujeres o también la escala de las mismas. ¿Ok? Tal vez voy a parar acá, no sé si hay alguna pregunta, vamos a ver si puedo ver el chat hasta el momento. Ok, no creo que no hay preguntas, no estoy viendo el documento, pero si no, seguimos eh, y ahora al final hacemos un espacio de preguntas. Ok. El otro caso de uso tiene que ver con integridad pública, que es
tiene que ver con temas de transparencia o monitorear irregularidades, anticorrupción. Y este caso de uso tiene que ver con detectar y prevenir el fraude y potencial corrupción, ojalá antes de que sucedan. Es decir, no tiene que ver con únicamente con destapar irregularidades en el proceso, sino también que puede ser un caso de uso para a nivel interno poder detectar antes de que ocurra, es decir, crear sistemas de alerta que permita de manera temprana identificar posibles irregularidades antes de que, por ejemplo, el contrato ya esté firmado y sea mucho más complejo iniciar ese proceso. Normalmente para esto se utilizan indicadores de banderas rojas, que no sé si los han escuchado, que precisamente lo que buscan es eso, identificar comportamientos sospechosos antes de que ocurran, de forma de que no son indicadores específicamente de corrupción, de que hay un acto irregular como tal, sino que son comportamientos sospechosos que nos permiten investigar más a fondo sobre un proceso específico o sobre un mercado en particular, por ejemplo. Y por eso tiene dos enfoques, un enfoque micro que lo que analiza es estrechamente cada una de las licitaciones o cada una de banderas específicas en las etapas del proceso, y el enfoque sistémico lo que busca son patrones sospechosos a nivel más macro, es decir, por ejemplo, analizar mercados para identificar si hay posible colusión entre proveedores, si hay vínculos entre los proveedores que pueden ser sospechosos. Entonces lo que busca es calcular esos indicadores, pero a nivel más macro y sistémico. En la región, en realidad, tenemos varios ejemplos de cómo a lo interno de agencias de compra o también organizaciones de sociedad civil, cómo han implementado este tipo de metodologías para portales de monitoreo de compras. Uno recientemente es este portal de Observatorio Fiscal, que es una organización en Chile, que bueno, aquí les comparto el enlace, no voy a abrirlo acá ahora, pero es un portal precisamente que lo que hizo fue recopilar una serie de banderas rojas de los procesos de contrataciones públicas y entonces se puede buscar, tal vez voy a abrirlo acá nada más para que lo vean. Se puede buscar, por ejemplo, banderas rojas por institución o para cada una de las licitaciones. Y entonces, cuando uno ve un proceso, entonces le indica qué tipo de bandera, si tiene riesgo o no. Entonces, por ejemplo, si uno ve los procesos individuales y entonces puede ver qué tipo de banderas aquí se enlista, si es un riesgo bajo o un riesgo alto, cuáles son las banderas que se calculan para cada una de las etapas y si, digamos, si marca ¿cómo se llama? Una alerta, por decirlo así. Entonces, así lo pueden ver para los diferentes procesos. Y entonces, esto es una herramienta que lo que permite es no decir que, bueno, si en este proceso está ocurriendo corrupción, sino que nos permite identificar, bueno, cuáles son indicadores o procesos tal vez con los que valga la pena investigar más a fondo. Nos permite tal vez filtrar y concentrarnos en un grupo de procesos o mercados en específico. Y también, bueno, es un monitoreo constante a las compras públicas, en este caso desde sociedad civil. Otro ejemplo, que más bien es a lo interno de una entidad, y para que vean que este caso de uso no únicamente es para, digamos, monitorear a nivel de sociedad civil, sino que se puede usar a lo interno. Y justamente en los últimos años, en realidad ha sido una disciplina que ha crecido mucho en el sentido de buscar métodos de inteligencia artificial o de ciencia de datos, cómo utilizar estas metodologías dentro de los mismos sistemas de compra para poder detectar anomalías. Entonces, en el caso de Paraguay, la agencia de compra, la ENSP, tiene diferentes estrategias a nivel interno para identificar riesgos. En este caso de colusión, también tienen herramientas para detectar, por ejemplo, si un proveedor está vendiendo bienes diferentes a los que tiene registrados. También sociedad civil desarrolló una herramienta para ver relaciones entre los proveedores y así la DNSP le recomiendo
que pueden, si tienen interés, por ejemplo, en ver este tipo de estrategias, en realidad la DNCP ha implementado algunas de estas, precisamente a lo interno para que les ayude, por ejemplo, a veces mucho del monitoreo a lo interno puede ocurrir de forma manual, o sea que se les selecciona una serie de procesos para revisar, pero con la cantidad de procesos que llegan por día o por semana, este tipo de herramientas automatizadas o semiautomatizadas puede ayudarles a lo interno de la entidad a filtrar esos procesos a los que vale la pena investigar más a fondo y detectar si hay alguna irregularidad como tal. Y el último ejemplo de este caso es este es un ejemplo de academia, más bien que este fue un proyecto que apoyamos el año anterior, que apoyamos a investigadores de diferentes países para que investigaran compras de emergencia en diferentes países. Y este es un ejemplo de la investigación, en este caso, del Instituto Anticorrupción en Colombia, que utilizando los datos abiertos de contrataciones públicas en el estándar de OCDS, lo que creó fue un índice de proveedores multipropósito en Colombia. Y estos son proveedores que durante la emergencia se podían calificar como multipropósito, es decir, proveedores que hoy estaban vendiendo zapatos y mañana estaban construyendo puentes y al día siguiente estaban ofertando, por ejemplo, meriendas escolares. Entonces, a partir de los datos, lograron identificar, por ejemplo, el histórico de un proveedor en particular, qué tipo de clasificaciones de bienes había vendido en el pasado y qué tipo de bienes y servicios estaba ofertando durante la emergencia. Y lo que encontraron es que alrededor de 30% de los proveedores durante la emergencia se podían calificar como multipropósito, que pueden ser contratistas que pueden tener un mayor riesgo de corrupción o de incumplimiento, porque pueden ser proveedores bueno, que estén ofreciendo mascarillas y en realidad pues lo que vendían antes de la pandemia era pinturas. Y yo creo que ejemplos como esto hemos visto en muchísimos países de la región. Entonces, este es un ejemplo de cómo los datos históricos, utilizando datos abiertos de contrataciones, podemos lograr identificar, por ejemplo, este tipo de proveedores sospechosos y como entidad o como ciudadanía podemos identificar, bueno, qué estrategias podríamos hacer para, digamos, para tal vez evitar contratar este tipo de proveedores o también estrategias para disminuir el riesgo de incumplimiento de estos proveedores. Y algo que encontraron también es que, por ejemplo, esto ocurría muchísimo más en zonas rurales o en municipios más alejados de la capital. Entonces, este es otro ejemplo de un caso de uso en integridad pública. En temas de eficiencia interna, este tiene que ver con asegurar que las contrataciones se estén ejecutando de la forma más eficiente y además áreas de mejora de los procesos. Para ello, en realidad, se pueden enlazar presupuestos y pagos con datos de compra, por ejemplo, eh, ver resultados o datos de implementación y plazos de ejecución de los contratos. Y ahora vamos a dar un ejemplo de cómo se ve esto en la práctica. La idea de la eficiencia es identificar tal vez esas áreas en donde el proceso puede ser más eficiente. Y un ejemplo de esto fue un análisis que hicimos en Paraguay hace como 3 años, donde los datos de los pagos a proveedores o de los pagos de los contratos están vinculados con los datos de contrataciones públicas. Y entonces lo que queríamos analizar era, bueno, cuánto duraban las entidades en pagar a los proveedores, que ese es digamos, el retraso en los pagos es algo que está documentado. A veces las entidades tardan en pagar a los proveedores y pues eso trae un costo no solo a nivel de la entidad, porque los proveedores pues, como saben que el Estado, las entidades pueden tardar en pagar, entonces pueden incorporar esos costos en el precio final al que venden. Entonces, era un tema básicamente de eficiencia, identificar, bueno, cuánto se retrasaban esos pagos, en qué etapas del proceso de pagos, en este caso específico de Paraguay, se podían realizar mejoras. Y precisamente eso fue y además cuánto costaba ese retraso. Lo que encontramos es que en efecto había muchas entidades y esto variaba por entidad de cuánto duraban
en pagar las facturas y que la primera etapa del proceso era la que tardaba más en pagar, digamos, lo que retrasaba más el pago. Entonces, las recomendaciones que dimos es que si se enfocaban principalmente en ver a lo interno del proceso cómo podían mejorar esta primera etapa del proceso de pago, pues en realidad el plazo se reduciría muchísimo. Entonces, es un ejemplo de cómo los datos, se pueden usar los datos a nivel interno. En este caso fue un ejercicio de la academia, pero aplicado, digamos, a la entidad como tal, de cómo se pueden analizar estos datos para, para, perdón, para mejoras en la eficiencia. Y este otro ejemplo que quería mostrarles es un sitio de Buenos Aires Obras, que es una plataforma de datos abiertos de obras de infraestructura que se implementó en Buenos Aires. Y bueno, esto lo estuvimos analizando dentro de OCP, donde lo que queríamos ver era, bueno, desde que se implementó esta plataforma, esta apertura de datos o estructuración, cómo esto había ayudado a la eficiencia a nivel interno de las entidades que ejecutaban obras. Y en realidad lo que con una investigación que se hizo, lo que se encontró es que había una mayor coordinación al tener los datos abiertos y más accesibles. A lo interno de las mismas agencias había una mayor coordinación, un ahorro de tiempo en los datos, es decir, si yo necesitaba un dato específico de una obra, previamente, pues ese proceso de obtener los datos tardaba varios días básicamente ahora estaban disponibles. Hubo una mejora del manejo de la información, una estandarización y centralización de los datos. Y estos beneficios, bueno, aquí hay otros, que había mayor visibilidad sobre la gestión de las obras y cumplimiento de plazos, y además podía ayudar a otro tipo de actores, no solamente a lo interno, sino a nivel de periodistas o en realidad ciudadanía que estaba solicitando información, a las mismas empresas a la hora de coordinar la demanda de materiales y a la sociedad civil, porque les facilitaba el monitoreo de estas obras a nivel local en los diferentes barrios. El otro caso de uso, y ya ahorita concluyo para que haya espacio de tiempo para preguntas, tiene que ver con valor por dinero. Y esto es, el objetivo de este caso de uso es alcanzar valor, buen precio y calidad por medio de los procesos de compra. Y esto es cuando el contrato se ejecuta según las especificaciones a tiempo y por precios competitivos. Eh, y esto, bueno, creo que está asociado también a otros casos de uso. Si somos eficientes y además tenemos mecanismos que fomenten mayores oportunidades de mercado, pues a final de cuentas, ojalá logremos alcanzar mejores precios y calidad de los bienes y servicios que estamos contratando. Y esto lo que permite es, por ejemplo, se puede hacer analizando tendencias de precios históricos y desempeño de los proveedores, durante la implementación de los contratos, monitorear la entrega de los mismos y comparar los montos de las diferentes etapas del proceso. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Y creo que este también es un ejemplo que estoy segura que en la pandemia eh, le pasó a muchas agencias de compra porque lo vimos en la práctica y también si pensamos fuera de la emergencia, esto es algo que puede suceder. Como parte de estos mismos proyectos de investigación, que apoyamos el año anterior, otro de los ejemplos fue en la ciudad de Buenos Aires, donde precisamente el enfoque fue analizar los precios unitarios de ítems que se habían comprado en la pandemia. Y entonces, al tener información sobre los precios individuales, se podía, y a nivel de unidades, se podía comparar, bueno, entre entidades, por ejemplo, la compra de mascarillas o de insumos relacionados con la pandemia, cómo variaban los precios comparado con el histórico y además entre las mismas entidades si había discrepancias durante la pandemia. Y en efecto lo que se encontró es que, bueno, durante la emergencia obviamente los precios habían aumentado considerablemente para la mayoría de los insumos, pero además algo interesante que sucedió, y esto, bueno, este análisis fue en Buenos Aires, pero también, por ejemplo, una investigación como parte de este proyecto en Uruguay analizó también precios unitarios y parte de como parte de la investigación, en el caso de Uruguay,
uno de los hallazgos fue que cuando enviaban, cuando le preguntaban a las entidades sobre si había análisis histórico de precios y demás, o cómo sabían para saber que el precio de los bienes, cuando les llegaban las ofertas, si era un precio razonable o que se comparaba con el promedio de mercado o el promedio histórico, las entidades no tenían esta información para poder comparar en muchos casos. Entonces, tener información estructurada sobre el histórico de estos precios puede ser de utilidad no solo para hacer, digamos, análisis, en este caso de la academia y dar recomendaciones, sino a la hora incluso de estar comprando para las mismas entidades. De hecho, en Paraguay, durante la pandemia, uno de los requisitos que se estableció precisamente porque hubo varias publicaciones de compras a sobreprecios o de ítems que se estaban comprando a precios muy elevados, es que se estableció como requisito en la pandemia la publicación de los precios de referencia en cada una de las licitaciones. Y analizando los datos de compras que están abiertos, si ven este gráfico, estos son los meses del 2020, de la pandemia, acá abril, acá diciembre, y lo que calculamos es de todos los contratos de la emergencia, cuáles tenían publicados precios de referencia. Y en realidad lo que se muestra es que conforme fue pasando la pandemia, al implementar ese requisito en los procesos de compra, entonces se publicaban con mayor frecuencia precios de referencia y entonces eso se tomaba como información a la hora de analizar cada una de las licitaciones. Y finalmente, el último caso de uso que quería comentarles es sobre la calidad de los bienes y servicios, que este tiene que ver con que asegurar que la contratación pública entregue valor a los ciudadanos, porque a fin de cuentas ese es el objetivo final de las contrataciones, dar bienes y servicios de calidad a la ciudadanía, y verificar que los resultados se entregan efectivamente. Y para esto es enfocarse mucho en datos de implementación de los contratos, sobre todo. Em, También esto se puede vincular con datos de etapas previas del proceso para ver cómo, por ejemplo, cómo han cambiado los montos desde la planificación hasta que se implementan los contratos. Y ver también en el tema de implementación información sobre subcontrataciones de los servicios. Y este es un ejemplo que también pueden ver en nuestro sitio, que es en Nepal. Este fue una historia de impacto, un proyecto que ejecutamos en Nepal, que fue un proyecto precisamente de cómo en una localidad en Nepal el proceso era completamente en papel y se inició un proyecto de cómo hacer cambios en ese proceso, no solamente que la información se tuviera estructurada y digitalizada, sino que se vinculara a las comunidades directamente en el monitoreo de los proyectos de obras y de infraestructura. Entonces, había comités comunales que se encargaban del monitoreo de estas obras y además en la misma plataforma y con las mismas, digamos, herramientas tecnológicas. Entonces, la misma comunidad era la que enviaba fotos de monitoreo de las obras que justamente se estaban ejecutando en sus comunidades. Entonces, es un ejemplo de cómo se combina una estrategia de una agencia pública, se acompaña con datos abiertos y además se vincula a la ciudadanía, y en este caso a la misma gente de la comunidad en los procesos de compras para monitorear, en este caso, y asegurar que la calle que le están construyendo a la comunidad, bueno, en efecto, se esté haciendo bien y que beneficie a fin de cuentas a la comunidad final. Y finalmente, no sé si, bueno, nada más voy a cerrar con cuáles recursos de análisis tenemos desde OCP que ustedes pueden buscar si les interesa alguno de estos casos de uso, si están pensando en pensar, bueno, qué tipo de métricas puedo calcular o qué tipo de datos necesito para calcular estas métricas para priorizar en apertura. Estos son recursos que tenemos y que pueden visitarlos en nuestra página o también nos pueden escribir. Y lo que hemos desarrollado, como les decía, son diferentes guías y metodologías que permiten identificar ese caso de uso, la descripción de esos indicadores relacionados al caso de uso, cuáles campos de datos en el estándar se necesitan para calcularlos y además guía de cómo calcularlos en la práctica. Entonces tenemos uno sobre indicadores de competencia, métricas de proveedores y eficiencia, donde viene como el detalle de cuáles son esos indicadores y qué datos van a necesitar
y además cómo calcularlos. Tenemos otra guía, que esta es una hoja de cálculo que incluye 52 indicadores relacionados con estos diferentes casos de uso, dónde viene el indicador, la información, los campos y además como la descripción de por qué es importante, cuál es el contexto a tomar en cuenta para esos indicadores en específicos. Tenemos, como les mencionaba, también una guía sobre banderas rojas o riesgos de integridad. Y en el tema específico de infraestructura, también tenemos una guía para calcular indicadores específicos sobre infraestructura. Porque también tenemos un estándar de datos sobre está el estándar, el OCDS de contrataciones abiertas, pero también tenemos otro que se vincula a OCDS, que es específicamente sobre proyectos de infraestructura. Entonces, para este caso tenemos otra guía de indicadores que tal vez están más relacionados con el tema de infraestructura. Y tal vez antes de hacer el ejercicio, no sé, voy a pausar acá por si tienen alguna pregunta. Voy a ver el documento, si hay alguna pregunta o consulta. Hasta el momento. Aquí, bueno, aquí hay una pregunta que nos dice: ¿qué tipo de capacidades técnicas necesitaron los ciudadanos y cómo se las transfirieron para hacer la parte del uso de datos abiertos de contratación? O si existe algún consejo sobre qué tipo de información transmitir a las comunidades. Esta en realidad es una pregunta súper válida y en el tema de datos es algo en que también nosotros como Open Contracting nos enfocamos en precisamente crear capacidades en la ciudadanía para que puedan utilizar estos datos. Entonces, hay dos estrategias. Si queremos hacer, digamos, análisis complejo, bueno, pues vamos a tener que crear capacidades en la comunidad o en la ciudadanía, esas capacidades técnicas que tienen que ver más con manejo de datos o de información o análisis, ya sea que lo trabajen, digamos, de forma inicial en hojas de cálculo, que tal vez en la sesión siguiente van a ver un ejemplo de cómo se ve ese conjunto en una hoja de cálculo, o que utilicen otras herramientas más complejas de análisis. Pero la otra también es que no necesariamente para que haya uso de esos datos, la misma ciudadanía sea la que tenga que hacer esos análisis, sino que desde la misma entidad o desde, digamos, la misma organización de sociedad civil se puede encargar de crear como ese paso intermedio en donde se crea una interfaz eh, para facilitar, digamos, que la información esté un poco más digerida. ¿A qué me refiero con eso? Que haya, digamos, un tablero con los indicadores que a la ciudadanía les interesa monitorear. O en este caso el ejemplo de Nepal que les enseñé sobre monitoreo, en realidad la plataforma les permitía desde el celular a la ciudadanía, por ejemplo, enviar las fotos a la plataforma del monitoreo de los contratos. Entonces, sí es necesario crear capacidades en la ciudadanía, pero también va a ir muy asociada a cuál sea el caso de uso. No todos, para entender los beneficios de la contratación abierta, tienen que tener capacidades súper técnicas, o todos tienen que ser analistas y programadores, sino que hay otro tipo de productos o de involucramiento de diferentes actores que en realidad garantizan el éxito de estas iniciativas. Si ven el ejemplo, algunos de los ejemplos que les enseñé, o sea, en realidad va combinada muchas estrategias, no solamente es el análisis, sino también crear las políticas adecuadas, vincular a los actores de la ciudadanía necesarios. Entonces es una combinación de cómo vinculamos a esos diferentes actores del proceso de compras. Tienen indicadores y metodologías sobre criterios sostenibles. En realidad es un tema que todos estos temas de compras sostenibles, en realidad es un tema que que ahora del que se está hablando mucho. Muchas de estas métricas en realidad o indicadores de los que ya tenemos en realidad se pueden aplicar para una iniciativa de compras sostenibles, pero en este caso como una específica sobre compras sostenibles no tenemos en este momento. Es un tema que estamos trabajando precisamente para dar, por ejemplo, como la guía de integridad o la guía de infraestructura que tiene como indicadores más específicos sobre esos sectores,
para poder hacerlo sobre compras sostenibles. Y la otra pregunta es, ¿la arquitectura y software utilizado en la implementación de OCDS? Para eso, les voy a pasar ahora en el chat o incluso lo voy a dejar en el documento. Tenemos un blog que en realidad especifica porque los diferentes acercamientos de los publicadores para implementar el estándar varía. Entonces, tenemos un documento técnico que explica, por ejemplo, diferentes acercamientos de publicadores a la hora de implementar el estándar, donde se detalla cuáles son los tipos de herramientas, la arquitectura y los software específicos que se utilizaron en esos casos, donde va a estar, digamos, todo el detalle. Entonces, ese documento justo lo voy a agregar acá como enlace para que lo puedan ver con mayor detalle. Vamos a ver, voy a ver si hay otra pregunta por acá. No, creo que no hay más preguntas en este. Aquí alguien pregunta sobre cuáles son las extensiones al estándar relacionadas a los indicadores utilizados para los análisis. Ok. El estándar de datos de contrataciones en realidad tiene diferentes extensiones. Por ejemplo, ¿qué son extensiones? El estándar tiene una serie de campos base, por ejemplo, pero hay extensiones. Sabemos que los diferentes sistemas de compra pueden tener otro tipo de informaciones. Por ejemplo, puede haber un sistema de compra que registre, como mencionábamos ahora, campos de datos más relacionados con compras sostenibles o otro tipo de métricas. Entonces, las extensiones lo que buscan es poder mapear o integrar esos campos también dentro del estándar. En realidad, también voy a agregar el enlace acá, que son, hay una lista de extensiones de OCDS, que son las que tenemos, aquí les voy a poner, y ahí viene el enlace, voy a agregarla acá al chat, sobre las diferentes extensiones. Entonces, por ejemplo, hay extensiones sobre, para, por ejemplo, no solamente incluir el detalle de los oferentes, sino de las ofertas individuales, cuáles son los montos, el estatus, si fueron descalificadas o no. Entonces, en realidad, las extensiones van a depender muchísimo de qué es la información que se pueda publicar, y si esas extensiones están publicadas, pues ahí se puede pensar en métricas, pero lo principal es que existen extensiones en caso de que se quieran incorporar otros campos, y que en realidad la mayoría de indicadores que tenemos enlistados ahí no necesitan necesariamente de este tipo de extensiones para poder calcularlos. Bueno, ahí las extensiones. ¿Qué más? Bueno, yo creo que no hay alguna otras preguntas. Vamos a ver más en el documento. Es que aquí tengo que pasarme de pantallas. Ok. ¿Qué otro país analiza la participación de las mujeres en las compras públicas? Como les decía, y tal vez Mariana me ayudas con el link del reporte de compras, el que hicimos sobre inclusión de mujeres en las compras públicas, donde analizamos el caso de República Dominicana, de la ciudad de Buenos Aires y de Chile, que son países que tienen iniciativas en este sentido, a nivel de políticas o de beneficios e incentivos para incluir a las mujeres en la compra pública. En cuanto al estándar de datos, por ejemplo, de los publicadores de Latinoamérica, que tienen ese campo de datos sobre el género de cuál es digamos, si la empresa es de mujeres o no, en realidad solamente lo tiene República Dominicana y Colombia recientemente, pero igual hay países que publican, por ejemplo, quién es el representante legal de la empresa. Entonces, con algunas técnicas de análisis, por ejemplo, se puede saber cuál es el género del representante legal, que no es tan preciso como, por ejemplo, tener esa información en un registro de proveedores. Pero son acercamientos que se pueden utilizar por lo menos para aproximar ese campo de datos, digamos, en el conjunto de datos. Ok, ¿qué tipo de experiencias tiene la definición de los casos de uso, la definición, si es el publicador? ¿Qué recomiendan estos casos? Ok,
para la definición de casos de uso, bueno, estos como los que les mencioné, bueno, son casos de uso que han surgido a lo largo del trabajo que OCP ha hecho a lo largo de los años, consultando con usuarios, con publicadores, con expertos en compras públicas. Y cuando estamos trabajando con con usuarios o con publicadores, en realidad es un proceso en conjunto. Nosotros les ayudamos a que piensen, bueno, cuál es el caso de uso que tienen, que puede ir muy asociado, digamos, por ejemplo, si es una entidad, a cuáles son las métricas que quieren identificar. Por ejemplo, si su estrategia es mayor participación de pymes, entonces, bueno, ese es un caso de uso relacionado con oportunidades de mercado. ¿Qué tipo de información requerirían como entidad para poder monitorear ese indicador, generar cambios y demás? Entonces, es un proceso en conjunto con los publicadores. Y en el caso de los usuarios también, cuando se está pensando en abrir datos, siempre tratamos de hacer este ejercicio de que la entidad piense, ok, bueno, ¿cuáles son los usuarios a los que quieren llegarle, a los que les sería útil esta información? Y que incluso conversen con los mismos usuarios, que den retroalimentación sobre el proceso. Y hemos visto iniciativas en diferentes países en los que hemos trabajado, donde creo que los casos en donde existe una comunicación como más directa entre la entidad con alguna organización de sociedad civil que sea la que necesite esos datos para monitorear, cuando hay esas sinergias en realidad es donde creo que hay más valor. Como por ejemplo la entidad pública datos que le sirve a la ciudadanía para monitorear, la ciudadanía monitorea y a partir de ese monitoreo dar retroalimentación a la entidad para hacer ese tipo de mejoras. Entonces es un trabajo en conjunto, creo que, digamos, de nosotros apoyando, pero también de los mismos entidades y usuarios haciendo, como decía, como ese tipo de sinergias. Bueno, ahí Mariana les compartió el informe de género para los que preguntaron sobre las compras relacionadas con mujeres. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no, pero bueno, vamos a ver. Damos un minutito más por si alguien, creo que no hay más preguntas. Pero bueno, primero, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De verdad tenemos a muchísima gente de muchos países, de México, Uruguay, de Chile, bueno, en realidad de toda la región, de Costa Rica. Yo estoy basada en Costa Rica, entonces un gusto también a mis compatriotas. Y pues bueno, les vamos a estar enviando después de esto tanto la presentación, la grabación, los enlaces. Voy a, como tarea me dejo agregar el enlace sobre el tema de los software. Esta pregunta que me hicieron, voy a agregar las respuestas acá en el documento también para que les queden. Y pues nada, les dejo, voy a compartir nada más mi pantalla una última vez para que les quede ahí nuestro contacto. Ahí les queda mi contacto en caso de que tengan cualquier pregunta. Ya saben, en temas de uso de datos o demás, pueden escribirme, ahí está mi correo, o también pueden escribir a data@opencontracting.org y cualquier información estamos para ayudarles. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperamos que nos acompañen en la sesión siguiente, donde vamos a ver un ejemplo más, digamos, cómo se ve ese conjunto de datos, cómo se ve una hoja de cálculo, por ejemplo, del conjunto de datos de contrataciones y un ejemplo de cómo calcularlo. Entonces, espero que les haya servido muchísimo. Cualquier consulta estamos a la orden y pues nada, muchísima suerte en todos estos temas y procesos de contrataciones abiertas y pues obviamente nos cuentan cómo les va con eso. Entonces, muchísimas gracias a todos.